Isaías 45, 21, 22, vamos a leer, mis hermanos. Dice: proclamad y hacedlos acercarse. Y entre todos en consulta, dice, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Siempre pues voy a encomendarme siempre al Señor. Señor mi Dios, ayúdame, Señor, para compartir esta palabra. Ayuda a mis hermanos también, Señor mi Dios. Dale ese corazón, ese entendimiento de su espíritu, Señor mi Dios, Padre Todopoderoso. Dales algo de lo que ellos necesitan de la palabra en este día, Señor. Y a mí también dame tu gracia, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Voy a leer esto en otra versión. Dice: consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnense y resuelvan qué decir. Dice: ¿qué Dios dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí, dice, no hay otro. Que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. O sea, no hay otro Dios. En ninguna otra parte no hay otro Dios. Dios me ha puesto en mi corazón de llevar una secuencia, no es una serie, pero una secuencia de las enseñanzas que hemos estado compartiendo, que el Señor ha puesto en mi corazón. Empezamos con el temor al Señor, ¿verdad? De no temer a las cosas que están pasando. Además de eso también empezamos temerle al Señor. O sea, temerle al Señor. Aprendimos que temer al Señor es tener un respeto, una reverencia al Señor. Además de eso también nos hicimos esta pregunta: ¿qué pide el Señor de mí? No sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué pide el Señor de mí o de usted, de nosotros? Entonces, con este concepto, mis hermanos, de que el Señor pide de nosotros que le tengamos ese temor, ese respeto y que tengamos también humildad hacia Él, que seamos humildes hacia el Señor. Entonces, mis hermanos, es lo que Él pide de las enseñanzas que hemos compartido, que seamos humildes. Y la humildad aquí aprendimos es de que cuando nosotros somos humildes al Señor, es de que yo reconozco mi condición, o sea, reconozco quién soy yo y además también reconozco quién es Dios. Eso es ser humilde, ¿ok? Reconozco mi debilidad, reconozco que sin Él no soy nada y reconozco también que todo lo que tengo o lo que hago y lo que puedo hacer proviene de Él. Es ser humilde y a base de eso nosotros vamos a admirar al Señor. Admiramos por lo que Él es con nosotros y por lo que cómo es Él también como Dios. Ya teniendo esto en mente, mis hermanos, vamos a conectarlo con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es amplio, pero vamos a tratar de resumirlo en 1 hora o 45 minutos. Es amplio, hasta incluso podemos hacer una serie con lo que el tema de este día. Pero el tema de este día, mis hermanos, ¿quién es Dios? Como una pregunta, ¿quién es Dios? Ya lo leímos, dice que fuera de Dios, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, no hay otro Dios. Y entonces nosotros podemos decir, o yo me puedo preguntar, ¿quién es Dios para mí? O sea, ¿quién es Dios para usted? ¿O qué significa Dios para mí? ¿Qué representa Dios para mí? Yo creo que todos y cada uno de nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que sabemos de Dios.
o de acuerdo de lo que se ha manifestado en nosotros, qué es lo que Él ha mostrado a través de su palabra para con nosotros. Entonces, a base de eso vamos a tener una respuesta. ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué representa Dios para mí? ¿Qué tanto yo conozco de Dios? En realidad, mis hermanos, en realidad creo conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. En realidad creo conocer. Escuche muy bien esto. Es una frase que lo tomé de un comentarista y dijo esto: mire, una falsa idea de Dios que yo tenga o que yo tengo es idolatría. O sea, una falsa idea. ¿Cómo puedo decir? Porque muchos de nosotros decimos, es que yo pienso que Dios es así. ¿A poco no lo ha escuchado usted eso? Es que yo pienso que Dios es esto, o yo pienso que Dios, un montón de cosas. O a veces nosotros mismos hacemos un Dios a nuestra manera. ¿Sí me entienden? O hacemos un Dios a nuestra manera que es permisivo, o un Dios que nos permite todo, un Dios complaciente, un Dios, o sea, mi propio Dios, un Dios a mi gusto. Ahora sí que, como dijo el pastor Chuy en una prédica que se refería a la iglesia, pero puedo agarrarlo como para Dios, un Dios al gusto del cliente. Entonces, esto es lo que dice este comentarista: una falsa idea de Dios que yo tenga es idolatría. Y sabemos, mis hermanos, que la idolatría es un pecado. Entonces, aquí recordemos que en Éxodos, cuando Dios le dio el mandamiento al pueblo de Israel, Él dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay algo más que dijo: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo ni abajo de la tierra. Pero cuando dice no te harás imagen, o sea, una imagen de lo que es Dios. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, como dice aquí, no te harás una. Este es mis hermanos, de lo que Dios pone o puso en mi corazón. Esta es una ofensa a Dios. Cuando nosotros hacemos una imagen pensando que es Dios, eso le ofende a Dios. Por eso es un pecado la idolatría, mis hermanos. Es una aberración ante Dios cuando nosotros lo minimizamos en una, como dice Pablo a los romanos, también dijo que los hombres no reconocieron a Dios, sino que ellos se postraron ante animales o lo que se ve en el cielo o lo que está debajo del agua. Y entonces imagínense, es lo que nosotros hacemos cuando no tenemos un concepto bíblico de quién es Dios. Y en la misma Biblia dice que el hombre, el otro día le estaba comentando a una persona, ¿no?, en mi trabajo, y me dice: ¿qué opinas tú con respecto a que una supuesta cristiana agarró una imagen y lo empezó a quebrar y así, y dijo que no significa nada y todo eso? Entonces yo le dije: es que está diciendo una verdad, pero no de la manera correcta. ¿Sí me entiende? O sea, es una verdad que está diciendo, pero no con la manera correcta y no con una actitud correcta. O sea, nosotros tenemos que ser sabios para decir que, o sea, esto es idolatría y que eso no representa a Dios, una imagen hecho de barro o hecho de oro, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, mis hermanos, dice que el hombre en sí hace su propio Dios. Hasta incluso, mis hermanos, fíjese nada más que el hombre mismo a veces se atribuye el poder de Dios y es su propio Dios. Cuando el hombre se cree autosuficiente,
y no cree necesitar de nada o de nadie. Ahí es su propio Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios entonces no quiere que nosotros hagamos una imagen? Porque no tiene nada que ver nuestra imaginación con lo que realmente es Dios. No puede llegar nuestra imaginación, por más inteligente que seas, mis hermanos, no vamos a poder representar a Dios con una pintura o con algo que nosotros podamos hacer. No lo vamos a poder representar. A hombres, mis hermanos, hombres que tuvieron una revelación de Dios, que ellos llegaron al tercer cielo, no pudieron explicar, humanamente hablando, realmente cómo es Dios. Mucho menos con nuestra imaginación. Y también hay alguien que dijo de esta manera, yo no sé si usted va a estar de acuerdo al respecto, pero dice de esta manera: Dios, dice, no quiere que tú hagas una imagen. Es más, Él mismo se hizo una imagen para representarlo, para que tú más o menos des una idea de lo que es Dios. ¿Y quién es esa imagen, mis hermanos? Jesucristo. Pero también fue el hombre, porque recordemos que Él dice en Génesis que Él hizo al hombre a su imagen. Él hizo al hombre a su imagen. Pero esto quiero aclarar algo aquí. Él hizo al hombre a su imagen antes de la caída. O sea, el hombre representaba totalmente el carácter, la imagen, lo que realmente era Dios antes de caer en pecado. Era perfecto el hombre. Ahora, como dijo la hermana, es nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Él es el que representa esa imagen de Dios. Es más, lo podemos encontrar en la Biblia, en Colosenses 1:15. Usted puede buscarlo, Colosenses 1:15, que dice ahí: de nuestro Señor Jesucristo. Mientras usted lo busca, no sé qué versión tiene en su Biblia, Colosenses 1:15, voy a leerla en otra traducción. Dice: Cristo, fíjese, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es, dice, Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Dice esta versión: Él es la imagen del Dios que no podemos ver. En la Reina Valera dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios, no quiere que tú le hagas algo en representación de Dios, porque Él ya hizo su propia imagen para representarlo. La palabra Dios, mis hermanos, cuando nosotros nos referimos Dios, esa palabra, mis hermanos, tenemos que estudiarla un poquito, aunque no vamos a profundizar en este sentido, pero vamos a estudiar un poquito qué es lo que significa la palabra Dios. ¿Qué es Dios? O sea, solamente la palabra esa, Dios, D-I-O-S, Dios. Ahora nosotros podemos decir, por ejemplo, te preguntan: ¿a qué vas? ¿Qué hiciste el domingo? No, pues fui a la iglesia a adorar a Dios. Y alguien te podría decir: pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios fuiste a adorar? O sea, por eso, mis hermanos, tenemos que tener bien definido a qué Dios nosotros venimos a adorar, a qué Dios nosotros hemos decidido elegir. Ojalá que sea el verdadero. Y este es el punto de la enseñanza, mis hermanos, que nosotros hallamos ese Dios verdadero y único. La palabra Dios, que viene del hebreo Elohim, dice que esta palabra parece liberarse de una raíz que tiene su significado de ser fuerte.
Pero esta palabra, mis hermanos, Elohim, dice que se puede referirse a también no solamente al Dios verdadero, sino que a otros dioses también. O sea, solamente esa palabra Dios, por ejemplo, como la palabra en español, Dios. Muchos le atribuyen pues ese nombre de Dios a otros dioses que, por ejemplo, en la misma Biblia, ¿no? La misma Biblia encontramos que ellos adoraban a otros dioses. O dice el Dios Baal, o el Dios este, o el Dios el otro. Entonces esa palabra, mis hermanos, eso significa Elohim, diferente al verdadero Dios, pero a otros dioses. Por eso nosotros tenemos que aprender a qué Dios, quién es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Entonces, mis hermanos, cualquier cosa que se adore puede darse el nombre de Dios. Cualquier cosa que usted se postra o le revenera o le ore o le tiene esa confianza, ¿verdad? No sé, le atribuye su fe, su confianza en ese objeto o en esa cosa, eso puede representar su Dios. Todo en la mente de la persona que adora puede decirlo o puede hacerse un Dios. ¿Por qué? Porque esa misma persona le atribuye un poder al objeto o la cosa o su imaginación. Usted mismo le atribuye un poder a ese Dios inexistente. Y cuando nosotros, mis hermanos, depositamos nuestra fe, por ejemplo, yo deposito mi fe en esto, y obviamente sabemos, mis hermanos, que el enemigo pues está como león rugiente viendo a quién devorar, y entonces a través de esa cosa se puede manifestar y ya nosotros decimos, es que me hizo algo, hizo un milagro, ¿no? Entonces ya depositamos nuestra fe ahí. Pero si nos damos cuenta, mis hermanos, todos los dioses que existen, si un sinfín de cosas que existen, mis hermanos, todos esos dioses es para el gusto personal de cada persona. Si lo podemos ver de esta manera. Si a cualquier persona que se incline y que queriendo decir que es un Dios, es porque está buscando algo a favor de la persona. Pero de ahí, fuera de ahí, ese Dios o su Dios ya no puede hacer más. Ya no puede hacer más. No le da la vida, no le da la comida, es más, no hace llover, no hace que el sol permanezca así con la luz, no hace que anochezca, absolutamente nada, sino que simplemente es su Dios. El apóstol Pablo dice que hay algunos que predican, mis hermanos, de la cruz, que son enemigos de la cruz, y él dice que ellos, mis hermanos, dice ella, cuyo Dios es su vientre. ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que nosotros podemos atribuirle el poder a cualquier cosa, hasta nuestro estómago podría ser un Dios. Entonces, la Biblia menciona muchos dioses, pero al mismo tiempo, mis hermanos, también aclara que existe solamente un Dios, como lo leímos en el principio. Existe solamente un Dios. El salmista dijo: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ahí está aclarando, o sea, hay más dioses, pero ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Dice, ni obra, o sea, esos dioses también podrían obrar, pero no se puede comparar con la obra del verdadero Dios. Leamos 1 Corintios 8 del 5 al 6. 1 Corintios 8 del 5 al 6. ¿Qué Dios nosotros buscamos, mis hermanos? ¿O qué concepto tenemos del Dios, del verdadero Dios?
Aquí en 1 Corintios 8, 5 al 6 dice, ¿ya estamos ahí? Dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, fíjese, hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los que estamos aquí, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden. Oye, vea la diferencia de nuestro Dios. En cambio, dice nosotros, sin embargo, solo hay un Dios para nosotros, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. A ese Dios es el que nosotros servimos, mis hermanos. Por eso dice Pablo aquí, en cambio nosotros, el Dios mío o el Dios de usted, Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas. En cambio los dioses, otros dioses, no pueden hacer absolutamente nada. Ahí mismo voy a leer otro versículo, 1 Corintios 10:20, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, fíjese, los gentiles sacrifican, 1 Corintios 10:20, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, mis hermanos, hay personas que adoran a los demonios. Y aquí dice, nosotros a Dios. Y yo no quiero que ustedes también participen con los demonios. ¿Qué es lo que nosotros estamos adorando? Y entonces, ¿qué Dios es el que merece, mis hermanos, nuestra honra, nuestro respeto, y que nosotros nos mostremos humildes ante Él? ¿Qué Dios? El Dios de la Biblia, mis hermanos, tiene un nombre. Y es muy importante aclarar a qué Dios nosotros servimos. El nombre de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Como lo dije anteriormente, no vamos a profundizar porque hay mucho que escarbar con solamente el nombre de Jehová, o también el nombre, el gran yo soy, que ese es otro también cuando dijo Moisés, ¿y cómo diré yo cómo te llamas? ¿Cómo puedo decir? Bueno, yo soy, el gran yo soy, dice así. Jehová de los ejércitos. El Dios verdadero no es un Dios sin nombre. No solamente puede decir Dios, es que Dios, no, tiene un nombre, mis hermanos. Su nombre es Jehová, el gran yo soy, entre otros nombres que Él tiene en el griego y en el hebreo. Recordemos que esto Dios mismo fue muy claro en el Antiguo Testamento, y Él dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dijo Moisés para el pueblo de Israel. Jehová uno es. O sea, Dios, el verdadero Dios, es uno. Y el salmista, el rey David, si no me equivoco, dice en Salmo 83:18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová. Y tú solo, dice, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Aquí lo está diferenciando, mis hermanos. Tú eres el único, tu nombre es Jehová, y Él es único, Él es uno. No hay más, o sea, sí existen otros, pero aquí está diciendo Jehová uno es. Y Él dice que te conozcan que tu nombre es Jehová. ¿Por qué, mis hermanos, Jehová es nuestro Dios? Debido a que es el creador.
el creador de todo de lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en Génesis, fíjese, el poder de Dios, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, a mí me ha ministrado muchísimo el temor a Dios, ser humilde ante Dios. No sé si ustedes, los que escucharon estas enseñanzas, no sé si ustedes lo llevaron a la práctica, pero cada vez que hay momentos o hay una tentación, luego llega eso, no, o sea, tienes que temer a Dios, tienes que ser humilde, tienes que ser reverente a Dios. Y eso nos va a llevar a la santidad, mis hermanos. Eso nos va a llevar a querer alejarnos del pecado. En Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, a ese Dios es al que nosotros servimos, a ese Dios venimos el día de hoy a adorar, el creador de todo, el que dijo y fue hecho. Es a ese Dios, mis hermanos. En Apocalipsis dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, el Dios, mis hermanos, el verdadero Dios que merece. El otro día escuchamos una enseñanza basado, que no me recuerdo muy bien ahorita, que dice: si yo soy tu Dios, o si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿por qué no me temes si yo soy tu Dios? ¿Por qué no me ¿cómo se dice? Me haces reverencias si yo realmente soy tu Dios? ¿Por qué no te muestras humildemente ante mí si realmente soy tu Dios? ¿Por qué no me honras? Ahora, mis hermanos, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y todos los que nosotros podemos leer, estos hombres que fueron guiados por Dios, ahora este Dios, mis hermanos, es real. No es una fantasía. Y en este tema, mis hermanos, hay muchos que se preguntan, hasta incluso quizás usted se pregunta: ¿será que realmente existe Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Será que realmente existe Dios? Un día una persona me preguntó eso, y estoy consciente de que esa persona ha recibido el Espíritu de Dios, pero ya sabemos que el enemigo, mis hermanos, nos pone dardos en la mente, a veces también por las circunstancias que estamos viviendo, tal vez alguna enfermedad, alguna escasez, falta de trabajo, cualquier otra cosa, que nuestra familia quizás no está con nosotros, o nuestros hijos son rebeldes, no escuchan la palabra del Señor, no nos respetan, no nos obedecen, y nosotros decimos, y tantas oraciones, ¿verdad?, que hacemos nosotros por esas circunstancias, decimos: ¿será que realmente Dios existe? ¿Sí o no? Podemos llegar a pensar eso. Y entonces este Dios, mis hermanos, es real y verdadero. Jesús dijo esto, escuche, en Juan 7:28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, dice, a mí me conocéis, sabéis de dónde soy. Yo he venido, dice, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y quien vosotros, dice, no conocéis. Ahí está dando a entender Jesús: mire, yo no vine por mi propia cuenta, yo vine del Dios verdadero. Sí existe, sí es real, pero ustedes no lo conocen, pero sí es real. Además, mis hermanos, entonces, si Dios existe, si Dios es verdadero, quiere decir, mis hermanos, que Dios es una persona. Que nosotros los cristianos sabemos
que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Espíritu y el Hijo. Pero es una persona. ¿Qué quiero decir con que es una persona? Quiere decir, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos leído eso? Que nosotros tenemos que acercarnos a Él, que nosotros tenemos que pedirle a Él, ¿sí o no? Entonces, Él es alguien que sí, entonces existe, está, no lo podemos ver, pero algún día dice la Biblia que lo veremos cara a cara. Y eso es una promesa que nosotros los cristianos debemos estar firmes, mis hermanos. Voy a leer unos versículos aquí, nada más escuche para ir rápido. Así que en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, ahí está, la persona de Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está la persona del Señor, para que vengan a la presencia del Señor. En Hechos 4:29 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está. O sea, Él entró, mis hermanos, en el cielo, en el santuario no hecho por hombres, entró ante la persona de Dios, ante la presencia de Dios. Y allí podemos ver a Dios, su persona, que sí es un Dios verdadero. Y podemos creer lo que dice la Biblia, que Dios realmente existe. Y Pablo también lo dice, que no, bueno, en el salmista también, no me quiero adelantar, pero los salmos dice: en los cielos y el firmamento cuentan, dice, la obra de tus manos. ¿Sí o no? Entonces ahí podemos ver la creación, mis hermanos. Además, nuestro Dios, y antes de ir al otro punto, mis hermanos, hay un diccionario que habla con respecto a la persona de Dios y dice de esta manera: Dios, supremo ser, creador del universo, que lo conserva y rige su providencia, dice, es un ser real, es viviente, es personal, distinto del mundo, cuya existencia es absolutamente necesaria. O sea, está diciendo aquí que la persona de Dios, o sea, Dios realmente es verdadero, Dios realmente existe, porque sin su presencia, si no Él no existiera, pues tampoco nosotros existiéramos. En otras palabras, es necesario que Él exista, porque Él es el que en Pablo dice que Él sustenta todas las cosas. Por Él es el que existen todas las cosas. Por Él es que usted tiene vida en este momento. Ese soplo de vida que usted tiene proviene de Él. Y así también toda la creación, la tierra, es algo impresionante, mis hermanos. Por ejemplo, cuando los científicos se quiebran la cabeza, que todo está totalmente calculado. Dice un estudioso, dice que si tú alejas un poquito más la tierra del sol, se congela. Pero si también lo acercas un poquito más del sol, se quema. O sea, está totalmente, ahora sí que como dijo el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. ¿Sí o no? Y mis hermanos, es el Dios que nosotros buscamos y servimos, mis hermanos. No es un Dios así,
así común y corriente, o que se puede manifestar en una cosita, pero nada más para darte un capricho, un gusto, y así no te da la vida, no te da, o sea, absolutamente nada, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la prueba de existencia de Dios? ¿Cuál es la prueba de existencia? Muchos se quebran la cabeza en este sentido. Mis hermanos, al Dios que nosotros servimos es un Dios vivo. Y la misma Biblia lo dice. Nosotros servimos a un Dios vivo. Hace ratitos comentábamos con lo que dice escritor de los Hebreos o Pedro, que nosotros seamos sacrificios vivos. ¿Ok? Vivos ante el altar del Señor, que seamos un sacrificio vivos. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros servimos también es un Dios vivo. No es un Dios muerto, mis hermanos, es un Dios vivo. El orden, el poder, la perfección de la creación, tanto, fíjese, tanto macroscópica y como microscópica, así como la relación de Dios con nosotros, su pueblo, con nosotros los humanos, a través de la historia, mis hermanos, prueba la realidad de la existencia de un Dios. O sea, en otras palabras, el objeto más grande, por ejemplo, el universo, que es el más grande, o la Vía Láctea, que es lo más grande que nosotros podemos mencionar, hasta el microbio pequeñito que nosotros no podemos apreciar en este momento, esos virus, todo, mis hermanos, está bajo el control de Dios. Todo, absolutamente todo. No hay nada que se escapa de sus manos, absolutamente nada. Y por eso, mis hermanos, por eso podemos tener esa confianza en Dios. Yo me he puesto a pensar en este sentido. Tal vez me está yendo de la patada o muy mal, pero luego me acuerdo y digo, Señor, yo sé que tú eres perfecto. O sea, no hay nada que se escapa de tus manos. Tal vez en este momento me está yendo como me está yendo, pero tú tienes un propósito perfecto. Tú tienes una respuesta perfecta, porque tú eres un Dios perfecto. Al estudiar lo que podría llamar, mis hermanos, el libro de la creación, Génesis, ¿cuántos de nosotros hemos podido meditar en lo que son los primeros 3 capítulos de Génesis? Ahí, mis hermanos, muchos hombres se han quebrado la cabeza. Y también hay muchos han aprendido y han podido reconocer la grandeza de Dios solamente en esos 3 capítulos de Génesis. Le invito a que usted lea, porque muchas personas niegan de la existencia de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy importante estudiar lo que es la creación de Dios, cómo fue que Él creó absolutamente todo y cómo lo hizo, cómo lo preparó, cuáles fueron sus pensamientos, su inteligencia, mis hermanos. Ahí podemos ver a qué Dios nosotros servimos, su inteligencia, su sabiduría, mis hermanos, su perfección, cómo hizo absolutamente todo. Él no hizo las cosas como a ver qué pasa, a ver qué sucede o a ver qué sale, no. Él lo hizo absolutamente todo a la perfección. A diferencia de los otros dioses, mis hermanos, es más, esos que suelen llamarse dioses, o como leímos anteriormente, los demonios, también son creación de Dios, nada más que ellos son los rebeldes, los que decidieron salirse de la voluntad de Dios, los que se rebelaron ante Dios, esos que se llaman o que se manifiestan como Dios, porque es lo que fue el pensamiento, o es lo que quiso ser Satanás. Quiso ser igual a Dios. Pero mis hermanos,
Dios lo desechó de su presencia. Y es lo que hace también con algunos de nosotros, de los que creemos ser como Dios. Voy a leer algunos versículos. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira, dice, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Voy a repetir, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, Rey eterno. En todas partes hay testimonios de su actividad y grandeza del Señor. Como el versículo que les mencioné anteriormente del Salmos 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Leamos Romanos 1, 18 al 20. Pablo a los romanos dice que el hombre no tiene ninguna excusa o chance de negar a Dios o la existencia de Dios. Usted, el hombre, mis hermanos, no puede, no tiene ninguna excusa de decir: es que en el día del juicio final no vamos a tener esa excusa de decir: es que pues yo no supe que tú existías. No vamos a poder decir eso. Mucho más, mis hermanos, que si tenemos una Biblia en las manos. Con solo el hecho, mis hermanos, de estar, mire, por ejemplo, de estar vivos y de estar parados sobre la tierra, que es creación de Dios, ahí podemos ya estar de rodillas ante Dios. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde Génesis, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo a Timoteo dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo lo dice? El Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. No hay otro Dios como Él. Isaías 43, 10, 11 dice de esta manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién? Vosotros, usted, yo. Soy el testigo, ahora sí que de Jehová. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios. Dice Dios aquí: antes de mí no existía nadie, o más bien no ha habido nadie. Porque si decimos eso, queremos decir que Dios no es eterno. Jehová nuestro Dios, mis hermanos, es infinito, eterno. O sea, todo el poder que Él tiene, infinito, eterno, todopoderoso, como lo leímos, inmortal, invisible, el único sabio Dios,
el único sabio Dios, mis hermanos. A Él, como dice la Biblia, ¿quién puede darle un consejo a Dios? Es como dice también, puede decirle el barro cómo el Creador lo puede hacer. Hoy en día ya no se usa el barro, pues los niños no van a entender cómo se utiliza el barro, pero podemos decirlo la plastilina, ¿no? ¿Cómo puede decirle la plastilina a un niño qué tipo de muñequito puede hacer con esta plastilina o ese papel? Jehová nuestro Dios es infinito, eterno, pero también, mis hermanos, es generoso, es amable, es bueno, es misericordioso. O sea, aparte, fíjese cómo es nuestro Dios, mis hermanos, cómo es la humildad. Cristo dijo, yo soy humilde. ¿Cómo es la humildad de nuestro Señor, nuestro Dios, mis hermanos? Que es todo de lo que podemos decir de Él: grande, eterno, majestuoso, todopoderoso, todo lo puede, supremo, todo lo que podemos decir de Dios. Pero además de eso, es misericordioso, es amoroso, es tan bueno que piensa en nosotros, que nosotros somos polvo, como dice la Biblia. Romanos 11, 33, 36. Leamos Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, los reyes, los presidentes, todos los que gobiernan este mundo, mis hermanos, el otro día estaba viendo el presidente de ahora de Estados Unidos, que estaba rodeado de muchas personas. Y ahí puedo ver que él depende de los consejos de los demás, ¿sí o no? Tiene consejeros. Es más, en la Biblia dice que el rey Salomón pidió consejos de los ancianos y de los jóvenes, cómo gobernar o cómo hacer para tratar asuntos del pueblo. Pero aquí dice, mis hermanos, ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? O sea, nadie, mucho menos nosotros. Y hemos cometido ese error y decir, es que si yo fuera Dios, lo haría de esta manera. ¿Sí o no? Es que ¿por qué Dios no lo hace? Pues siempre pensamos por nuestra conveniencia. Es que ¿por qué Dios no obra de esta manera a mi favor en esta situación? En esa grandeza, mis hermanos, que jamás podríamos comprenderle, Dios le da al hombre lo necesario para su propio bien, para su felicidad, y promueve todo para que el hombre viva y tenga vida. O sea, a pesar de todo lo grande que es, y se compadece de nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y yo me pregunto, ¿qué yo he dado por alguien que si realmente amo a esa persona? ¿Qué yo he dado?
En Hechos 17, 26 al 27, voy a leer en otra traducción, dice: de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Está hablando de Adán. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscan a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, dice esta versión. ¿Qué es tan impresionante, mis hermanos, lo que dice esta versión en Hechos 17, 26, 27? O sí, 26, 27. Dice que de un solo hombre sacó todas las naciones de la tierra. Pero también Él decidió cuándo usted iba a nacer y cuándo va a partir de esta tierra. Y Él ha determinado los límites de cada uno de nosotros. Pero tiene un propósito. Dice que las naciones buscaran a Dios y quizá, dice, acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Y por qué es todopoderoso, mis hermanos? Como ya lo dije, nos da la vida, piensa en nosotros y además de eso nos capacita. Nos ha repartido dones, talentos y muchas cosas más, mis hermanos. A nosotros los creyentes también, creyentes o no creyentes, tenemos dones de Dios. Él nos ha dado dones para nosotros poder sobrevivir sobre esta tierra. Su palabra dice que a buenos y a malos pues cae la lluvia, sale el sol, ¿sí o no? En Santiago 1:17 dice: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. A ese Dios, mis hermanos, todopoderoso, Él es un Dios fiel. Él permanece en lo que Él ha dicho. Todas sus promesas se están cumpliendo. Solo falta Apocalipsis para cumplirse, pero todo de lo que Él ha establecido se ha estado cumpliendo. La palabra dice que aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. Y por esa misma razón, mis hermanos, debemos de temer al Señor, tener una reverencia ante Él y ser humilde ante Él, reconocer realmente quién es Dios, a qué Dios nosotros estamos sirviendo. Él no cambia, dice su palabra que no hay variación en Él. Dios no es parcial, o sea, hoy dice que sí, mañana dice que no, o algo así por el estilo. Por ejemplo, ahorita se me viene en la mente a Vicky, mi niña que va a cumplir 8 años, mi esposa le está le va a hacer una fiestecita de cumpleaños con tarjetas de invitación, y ella dice: voy a invitar a mi maestra, pero si no me deja tarea, no la voy a invitar. Pero si me deja tarea, no la voy a invitar. Y dice: voy a invitar a tal amiguita, pero si se porta mal, ya no la voy a invitar. O sea, está haciendo variación, y nuestro Dios no es así. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Bueno, yo sé que está haciendo frío, pero voy a cortar aquí, mis hermanos, solo para mencionar los atributos de Dios. ¿Algunos de ustedes saben los atributos de Dios? Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Está aquí,
está en diferentes iglesias donde se reúnen el día de hoy. Es más, Jesús dijo, donde se reúnen 2 o 3, yo ahí estoy, omnipresente. Pero además de eso, mis hermanos, que está en todas partes, pero hay un lugar donde Él habita, y su palabra lo dice. Hay un lugar donde es su ubicación correcta. Hay un lugar donde podemos ver en la Biblia que está su trono. ¿Y dónde es? En el cielo. La Biblia dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, sus oraciones y su súplica. Hay un lugar donde Él habita. Hay un lugar donde Él está sentado en su trono, y es allá en el cielo, y es donde todos, o más bien es el propósito de Él de llevarnos ahí, en su morada. También dice en Hebreos 9:24, porque, y que ya lo leímos anteriormente, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, hay un lugar donde Él habita. Isaías dice 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y en la tierra estrado de mis pies. ¿Ven lo poderoso que es nuestro Dios? Está en todas partes. Él está en este momento aquí, está escuchándonos. Él conoce tu corazón, qué estás pensando en este momento. Él sabe absolutamente todo, mis hermanos, mis hermanas. Pero también tiene un lugar donde Él está, donde Él habita. Además de eso, mis hermanos, es omnipotente. Todo lo puede. No hay absolutamente nada ni nadie con más poder como Él. Él es omnisciente, conoce todo, hace, hasta nuestros íntimos pensamientos a profundidad, Él lo conoce. Él conoce lo más íntimo de tu corazón. Dice la Biblia que aún no ha salido la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe, Él ya conoce. Él es todo eso, mis hermanos. Él sabe tu presente, tu futuro. Él sabe tu pasado. Él sabe dónde vas a estar el día de mañana. Él sabe si nosotros algún día lo vamos a negar, como dijo a Pedro. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero Él dice, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces Él sabe todo de nosotros. Él sabe si algún día nosotros ya no vamos a querer saber nada de Él. Pero aún así Él se mantiene. Él es todopoderoso. No hay nada que se puede comparar o que Él no pueda hacer. Él es eterno, no tiene principio ni fin, es infinito. Él es santo, mis hermanos, es perfecto, no tiene culpa, no tiene pecado, es incomparable, su pureza es incomparable y su perfección, mis hermanos. Él es amor también, su naturaleza es amor. Todo lo que hace proviene de su infinito amor hacia nosotros. Él es inmutable, nunca cambia, tal como ha sido y así será. Mis hermanos, muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no se manifiesta? No habla conmigo como habló con Abraham y todo eso. Él lo puede hacer aún todavía si nosotros lo anhelamos con todo nuestro corazón. Él es autosuficiente, no necesita de nada, no le falta absolutamente nada. Él es justo, mis hermanos, y Él hace justicia. Todas sus acciones son rectas e imparciales. Todo lo que hace es perfecto. Él es misericordioso. Dios se compadece de todos nosotros.
Él ofrece el perdón a todos. Su amor está para todos, mis hermanos. Aún aquel asesino, aún aquel violador, aún aquel asesino en serie, si él se arrepiente de corazón, Él le brinda ese amor, ese perdón, mis hermanos. Él es fiel, Él cumple todas sus promesas. Él es sabio. La fuente de la sabiduría e inteligencia provienen de Él. Él es salvador, Él redime, Él resgata, Él salva. No desea que nadie, mis hermanos, se pierda, dice su palabra. Él es todo eso, mis hermanos. Él es trascendente. Está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Es superior a todo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios a quien servimos. Él es Jehová de los ejércitos. Él es todopoderoso. Por último, mis hermanos, el Dios a quien nosotros servimos Él es un Dios comunicativo. Él es un Dios comunicativo. Debido a que tiene un gran amor hacia nosotros, ofrece muchas oportunidades para que nosotros nos acerquemos a Él y se comunique con Él, o nos comunicamos con nosotros, Él se comunique con nosotros y nosotros con Él. En varias ocasiones, mis hermanos, Dios habló, se escuchó su voz, el Padre se escuchó hablar. Cuando Él, por ejemplo, voy a mencionarlo nada más, cuando Jesús se bautizó, Él dice que se abrió el cielo y se escuchó una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También en la transfiguración, cuando apareció Jesús con Moisés y Elías, también ahí se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cuando Jesús estaba a punto de morir, Jesús dijo: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí está nuestro Dios comunicativo. Lo podemos escuchar, mis hermanos. Lo podemos escuchar. También se ha comunicado a través de los ángeles, a través de hombres. En Hebreos dice, en muchas ocasiones, dice, en muchas maneras, en otros tiempos, Dios dice, se comunicó a través de los pastores, o mejor dicho, de los profetas. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios es comunicativo. Dios desea, mis hermanos, que tú te relaciones con Él por medio de la comunicación. El medio de comunicación con los que forman parte de su pueblo es su palabra escrita. Y esta palabra, mis hermanos, Él por medio de esta palabra nos capacita, nos da entendimiento. Por medio de esta palabra Él se da a conocer. Por medio de esta palabra podemos conocer a Dios. Por medio de esta palabra Él nos da vida. Dios nos permite tener una relación con Él a través de su palabra. Por último, mis hermanos, yo sé que les ha sido eterno este tiempo. Vamos a Apocalipsis 4, 1 al 6 y póngase de pie. ¿Por qué, mis hermanos, nosotros vamos a conocer a nuestro Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través de las enseñanzas,
Apocalipsis 4, 1, vamos a leer hasta el 6. Ahí dice adoración celestial. Miren, mis hermanos, Juan, que estuvo en la presencia de Dios, que estuvo en la morada de Dios, aquí él manifiesta cómo, pero lo dice, usa palabras que nosotros podríamos entenderla, pero va más allá. Dice Apocalipsis 4, 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando, ¿con quién? Conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahí quedémonos. Meditemos por un momento, mis hermanos. ¿Cómo es el Dios que nosotros servimos y necesitamos conocer? Él es el creador de todo. Él es el que sustenta todo con su poder y por su amor. Y Él es el que nos mantiene con vida el día de hoy. No es una pintura, no es un ídolo, no es algo que tú puedas atribuirle poder. No es algo que podemos ver en el cielo, la luna, las estrellas, el sol. No es algo que está debajo del mar o algo que se arrastre en la tierra, sino que es más que eso, mis hermanos. Jehová de los ejércitos, creador de todo, de lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Oremos. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra en este día, Señor. Ojalá que nos llevemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor mi Dios, a qué Dios necesitamos reconocer, a qué Dios necesitamos honrar y darle reverencia y postrarnos ante Él. Hoy podemos llegar a nuestra casa y morada y decir: gracias, Señor, necesito conocerte, necesito que tú me hables, necesito que tú te comuniques conmigo a través de tu Santo Espíritu. Es tan grande, eres tan grande, Señor mi Dios, que como lo hemos aprendido, que tú estás en todas partes, pero tu morada, tu trono está en el cielo. Pero también tu palabra dice que yo soy el templo de tu Espíritu, Señor. ¿Cómo puedo entender esto? Es algo impresionante. Por eso el mundo se quiebra la cabeza de entenderlo, Señor, porque dentro de mí también tú habitas. Y esto es algo maravilloso, Señor. Es algo impresionante, Señor. ¿Quién como tú? O sea, eres algo inexplicable, Señor. No podemos explicar tu grandeza. Eres algo maravilloso. Es algo impresionante, Señor, que ni el oro, ni la plata, ni un sinfín de podría tener un
todo el dinero del mundo que pueda tener, la moneda más valiosa que puede haber, no se puede comparar con tu grandeza, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque me has hecho parte de lo que tú eres. Y algún día, Señor, no sé cuándo será, pero vamos a estar allá contigo, así como lo leímos. Ese mar de cristal. Y dice tu palabra en Apocalipsis, ahí mismo dice que esos ancianos se arrodillaban ante ti y te entregaban sus coronas, Señor. Y así algún día nosotros también haremos, Señor, porque te vamos a adorar para toda una eternidad, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por lo que tú eres, Señor. Señor, necesito un encuentro. Para los que no han tenido ese encuentro contigo, pidámosles, mis hermanos, necesito un encuentro contigo, que tú te presentes conmigo, Señor, y para que cambie totalmente mi vida, una perspectiva más amplia de lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Abre mi entendimiento, Señor. Quita esa venda de mis ojos para poder entenderte más y más y más, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que nos están escuchando. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos, por su palabra. Eres grande, Señor, misericordioso Padre. Amén y amén.